San Mateo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y verso 33. Mateo. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Jesús presentó sus parábolas con escenas y actividades de la vida cotidiana. Es decir, con cosas que resultaban familiares a las personas que le escuchaban. No hay una parábola de Jesús que sea complicada. Y no existe una parábola en Jesús que no se diera dentro del contexto de lo que la gente estaba acostumbrada a ver, a realizar, a interactuar. Por esa razón, cuando comparaba el reino de Dios, lo comparaba con el sembrador que salió a sembrar. Eso era parte de la vida cotidiana de los hombres de su tiempo. Salir a sembrar. Y él utilizaba esas escenas vívidas del momento para hablar de lo que el reino de Dios podía significar a la vida de los seres humanos. De la misma manera, habló del trigo y de la cizaña, porque hoy en día el agricultor cuenta con una cantidad, es prácticamente un acervo extraordinario de químicos para poder controlar las plagas. Pero en aquel tiempo un agricultor tenía muy pocas herramientas en su mano para poder controlar las plagas de sus sembradíos, las plagas de su cosecha. Y él habló del reino de Dios y hizo una comparación del reino de Dios con el trigo y la cizaña. También habló del tesoro escondido y también habló de la perla del gran precio. Y así sucesivamente, cada una de sus parábolas representaban las labores cotidianas de la gente en el campo, de la gente en sus trabajos, de la gente en sus tareas, de lo que sucedía comúnmente al pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la parábola que acabamos de leer. ¿Cuántos la habían leído con anterioridad? Pero aquí Jesús está presentando una parábola no como una escena que se da en el exterior, sino como una escena que se da en el interior de una casa. Esta parábola, donde dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que toma levadura, pues obviamente este no es un escenario exterior, es el escenario que podía suceder día tras día en las casas y en la vida cotidiana de los judíos en aquel tiempo, sobre todo para la confección de uno de los alimentos más necesarios y más importantes sobre
la mesa, el alimento del pan. Y Jesús toma esta experiencia cotidiana de la cocina para comparar el reino de Dios con la experiencia que usualmente vivía sobre todo la mujer de aquel tiempo, que era la responsable en su casa de hacer el pan. El pan en aquel tiempo no se compraba en las panaderías, ni tampoco se adquiría en los supermercados, ni en los garajes de gasolina, ni tampoco en paneras o en ningún otro lugar. La gente hacía el pan en su casa. De hecho, Jesús tuvo que haber visto a su mamá muchas veces, haciendo el pan en su casa. Era la forma de, como diría el jíbaro, de llenarle la tripita a los niños, ¿verdad? Era el vehículo más asequible que se podía tener en aquel momento para que la gente pudiera sentirse satisfecha y pudiera sentirse llena. Ahora, hay un elemento que tal vez en la lectura nos pueda chocar a nosotros, y es el hecho de que Jesús haya comparado el reino de Dios con la levadura. Eso tal vez a nosotros nos puede chocar, sobre todo cuando tenemos acá en nuestra cabecita el pensamiento de que la levadura, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista judío, siempre es visto dentro del marco de la fe como algo malo, ¿verdad? De hecho, entre los judíos había una práctica unos días antes de la Pascua, y era que ellos tenían que recorrer toda la casa, toda la cocina, buscando migajitas de pan que pudieran ya estar en proceso, o de harina, que pudieran estar en proceso de putrefacción. Y había que recogerlas, había que minuciosamente estar buscando esas migajitas, porque en la celebración de la Pascua, en un hogar no podía, bajo ninguna circunstancia, existir un poquito de levadura. De hecho, yo, que nací dentro de un hogar evangélico y que viví dentro de la experiencia pentecostal desde mi niñez, recuerdo muchas veces cuando uno cometía, errores que hoy ya no son errores, hoy hasta felicitan a uno por eso. Es más, ven a uno como un ave rara. Yo estaba en una conversación con pastores hace unas semanas atrás y uno de ellos me dijo: ¿tú fuiste al cine a ver esta película? Y dije: chico, es que a mí no me gusta ir al cine. Y me miró como un ave rara. Pero yo voy al cine y lo que hago es que me duermo, pierdo los chavos. Empieza la película, la estoy mirando 10, 15 minutos, y cuando termina la película la esposa me dice: ¿qué tal? Le digo: ¿cuál? Yo me había ido, pero en aquel tiempo en el que yo me criaba, ir al cine era pecado, y eso se condenaba. Y yo recuerdo que uno de los textos favoritos que me decían era: tú no sabes, muchacho, que un chispito de levadura leuda toda la masa. O sea, ese chispito de error que tú cometes te daña todo lo bueno que tú haces y todo lo bueno que tú realizas. Bueno, para los judíos la levadura era considerada como algo malo en la preparación de la Pascua. Pues como les dije, ellos buscaban hasta la más minúscula evidencia de levadura que hubiera en el suelo para echarla al fuego, para quemarla. Pero, desde luego, lo que no podemos negar es que aún así, a pesar de esa práctica religiosa tan minuciosa, no podemos negar que en el pan cotidiano del judío, a excepción de aquellos que a ultranza practican la ley, pero en el pan cotidiano del judío había siempre su poquito de levadura. Porque, déjenme decirle algo, un pan sin levadura
solo es bueno para un dentista, porque le tumba los dientes a cualquiera. La razón por la que se usa la levadura en el pan a la hora de prepararse el pan es porque la levadura es la que le da precisamente ese elemento elegante al pan. Es lo que le da ese cuerpo, pero a la misma vez le da la suavidad. Si no hay levadura en el pan, pues realmente no hay un buen pan. Ahora, lo que es interesante es que los judíos entendían el proceso de la transformación de la masa como putrefacción por la levadura. Y desde luego, pues entenderse que ese proceso de transformación de la masa como levadura era parte de un agente putrefacto, era lo que entonces creaba esa crisis en la mentalidad. Pero desde luego, hoy no podemos juzgar el proceso de la levadura como la juzgaban 2000, 4000 años atrás en el mundo judío, porque hoy se han dado a la tarea de poder estudiar perfectamente la elaboración del pan y de conocer a perfección qué es lo que hace la levadura y por qué razón es tan importante la levadura en la harina para la confección del pan. Ahora, lo cierto es que cuando Jesús utiliza esta parábola y utiliza la levadura para comparar el reino de Dios, no está planteando que el reino de Dios vive como consecuencia de inyecciones putrefactas, ni se desarrolla como consecuencia de elementos dañinos o malsanos. No, lo que pasa es que ya y sencillamente la gente en el tiempo de Jesús, cuando usaba la levadura para hacer pan, se sorprendía porque, digamos, en una media libra de harina que se utilizaba para hacer el pan, solamente se requería un pellizquito a una masa vieja, que era de donde se sacaba la levadura. Es decir, déjenme ver si yo les puedo explicar esto sin convertirme en el hazme reír de los panaderos, ¿no? Porque yo no soy panadero. Pero los judíos, o el que preparaba pan en aquel tiempo, lo que hacía era que de la masa de hoy guardaba un poquito para mañana o para unos días próximos. Y entonces ese poquito lo dejaba expuesto al calor y a la temperatura natural de aquel momento. Y unos días después, pues obviamente esa masa cruda empezaba a descomponerse. Y al descomponerse, pues precisamente de ahí era que ellos utilizaban entonces un pedacito, era un pellizco que le daban a esa masa vieja y entonces lo echaban en la masa nueva. Y ese chispito que echaban ahí era precisamente la levadura. Y era lo que transformaba y cambiaba toda aquella masa nueva, toda aquella masa fresca que se había preparado para hacer el pan. Desde luego, era como un juego para los niños. Era una diversión para los niños ver a mamá haciendo la masa del pan y de momento darle un pellizquito a aquella masa vieja, meterla, introducirla en la masa nueva y ver cómo entonces la masa comenzaba a expandirse, comenzaba a desarrollarse y conocer y saber que ese pellizquito que se daba era lo que transformaba precisamente la masa nueva en un rico pan. No les voy a seguir explicando, yo no sé si algunos de ustedes vinieron sin desayunar y a lo mejor se levantan y se van hablando yo de pan aquí abundantemente. Así que lo vamos a dejar ahí. Ahora, la razón por la que Jesús utiliza entonces la levadura para decir, señores, el reino de los cielos es como la levadura, es porque en aquel tiempo la gente podía usar la expresión que hoy alguna gente la usa. Dice, yo no sé cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. O sea, ellos no tenían una explicación
no había una explicación científica para ver el efecto, el proceso de ese pellizco de masa vieja. Pues yo no sé cómo es que lo hace, pero yo sí sé que lo hace. Yo sé que si yo no le pongo levadura a la masa nueva, el pan es piedra. Pero con levadura el pan es suave, es tostadito, es aromático, tiene buen carácter, tiene buena formación. Entonces, es precisamente ese planteamiento que la gente expresaba en aquel tiempo lo que lleva a Jesús entonces a decirle a su audiencia: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es decir, es probable que ustedes pueden decir lo mismo. Yo no sé cómo es que Dios lo hace. Yo no sé cómo es que el Evangelio lo hace. Yo no sé cómo el poder de Dios lo hace. Aleluya. Yo no sé cómo la gracia de Dios lo realiza. Yo solo sé que lo hace. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, es como resultado de ese planteamiento que la iglesia empieza a ver la gran realidad de esa parábola de Jesús. Como por ejemplo, si vamos a Primera de Corintios, al capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, me van a perdonar allá que no les envié los textos, pero es que simplemente es uno o dos más. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Y mire cómo dice la Escritura en el verso 6. Dice, del verso 6, 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, mire lo interesante lo que dice en el verso 11. Y eso eran algunos ¿qué? Algunos de ustedes. Fíjense lo que le dice Pablo a los corintios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ese planteamiento que hace Jesús en esta parábola, el apóstol San Pablo lo presenta aquí de manera magistral. Óigame, pues yo no sé cómo Dios lo ha hecho, pero yo sí sé que en un tiempo pasado ustedes eran idólatras, eran fornicarios, eran adúlteros, eran ladrones, eran borrachos, eran sodomitas, pero cuando vinieron a la experiencia de la fe, el Evangelio vino a ser la analogía de la levadura. El Evangelio vino a transformar la vida de ustedes para convertirlos en un extraordinario pan. De eso es que trata la parábola que nos está presentando el Señor. Ahora, ¿por qué es importante considerar esta parábola desde ese aspecto? Porque el Evangelio ha hecho un trabajo extraordinario y tal vez incalculable en la vida de los seres humanos. Por lo general, cuando yo comparo el poder de Dios, mi mejor elemento para hablar del poder de Dios soy yo. Pues cuando yo digo Dios es poderoso, pues por lo general lo próximo que yo hago para afirmar el poderío de Dios es hablar de lo que ha hecho en mí. ¿Verdad? Eso es lo que generalmente todos nosotros hacemos. Pues yo hablo del Dios que sana y inmediatamente empiezo a contar pues lo que Dios ha hecho conmigo. Y hablo del Dios que resuelve problemas y de inmediato empiezo a contar lo que Dios ha hecho conmigo. Y hablo del Dios de la provisión y pues gloria a Dios con lo que Dios hace en otros en provisión. Pero yo inmediatamente empiezo a contar lo que ha hecho conmigo. Pero yo pierdo de perspectiva muchas veces
que lo que Él está haciendo conmigo, lo está haciendo ¿con quién? Con todos. Y lo que Dios está haciendo con todos en Puerto Rico, lo está haciendo con todos en el Caribe. Y lo está haciendo con todos en las Antillas Menores. Y lo está haciendo con todos en las mayores. Y lo está haciendo con todos en Centroamérica y en Sudamérica y en todos los continentes. Y cuando uno viene a ver lo que Dios está haciendo, óigame, es algo tan extraordinario que se convierte en incontable. Eso es lo que dice el salmista cuando dice, incontables son todas tus maravillas. Aleluya. Ahora, nosotros no podemos perder de perspectiva algo. Y es que el Evangelio ha hecho un aporte, ha hecho una aportación extraordinaria a la vida social, a la vida individual, a la vida colectiva, a la vida de la sociedad. El Evangelio ha hecho una aportación. Óigame, y yo quiero compartir estos datos con ustedes, porque probablemente usted se va a encontrar algún día con un engreído que le diga, ¿qué ha hecho el cristianismo por la humanidad? Si no se lo ha topado ya. ¿Qué ha hecho el cristianismo por la humanidad? Pues yo quiero que usted sepa que lo que la fe cristiana ha hecho por la humanidad es incontable. Porque todas las generaciones pasadas han vivido experiencias extraordinarias como consecuencia del Evangelio. Como por ejemplo, mire, el Evangelio transformó la vida de las mujeres. Si hoy las mujeres disfrutan de cosas extraordinarias, se lo deben al Evangelio. El judío en sus oraciones matutinas todavía no se había estirado bien en la cama, cuando ya estaba diciéndole a Dios, gracias te doy Dios, porque no me hiciste ni gentil, ni tampoco me hiciste mujer. Es decir, para la psiquis del judío, la mujer era un cero a la izquierda. En el mundo griego, la experiencia era prácticamente igual, o quién sabe peor. De hecho, cuando uno lee las cartas del catolicismo emergente que encuentra en las Sagradas Escrituras, esas cartas que cierran el primer siglo y comienzan el segundo siglo, uno plantea la interacción y la pujanza de la iglesia en medio del mundo griego, y uno se percata y se da cuenta de cuán difícil era la condición de la mujer. Cuando Pedro dice a las mujeres que aprendan a vivir pía y santamente, tomando el ejemplo de las mujeres del pasado. Oiga, no es una pretensión malsana, no. Es que en aquel tiempo, en el mundo griego, la mujer era solo un símbolo sexual. Y el orgullo de un hombre era emperifollar a la mujer para decirle a los demás hombres, mira qué gran adquisición tengo. Pero ella cuando llegaba a la casa, era guardada en una habitación como alguien guarda en un baúl algo que considera de valor.